Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Oración y obediencia. Mire, la gente que ora, obedece. La gente que no ora, se rebela. La oración es un acto de humildad y dependencia. La falta de oración es un acto de arrogancia y de dependencia en su propia fuerza. Jesús mismo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, Él no estaba dando una sugerencia, Él estaba dando un mandamiento. Todo cristiano tiene que tener una vida de oración. Desde la antigüedad, si usted ve en el Salmo 55, 17, tarde, mañana y al mediodía mi oración se presentará delante de ti. Los judíos antiguos oraban 3 horas, 3 veces al día, por lo menos. Y cuando oraban, hacían oraciones de muchos días. La Biblia dice también que Pedro, aunque como veremos en la lectura de hoy, fue vencido por la opresión que había en aquella noche, porque era algo espiritual que se estaba peleando y ellos no se dieron cuenta. Y la opresión satánica que batallaba contra ellos los venció en 3 ocasiones. Sin embargo, luego vemos que en su vida, dice la Biblia, que él estaba ayunando y orando en el techo de una casa y el Señor le mostró una visión y justo le dijo: mira, alguien viene a buscarte, no temas, descienda con esa persona. Es que hay un hombre que ora y ayuna, él es un soldado romano, no es ni siquiera judío, pero ese es un hombre de oración, se llama Cornelio. Y dice la Biblia que cuando Pablo llegó a la casa de ese hombre, Pedro empezó solamente a hablar y mientras él hablaba el Espíritu Santo descendió. Muchas veces en las iglesias pensamos que el avivamiento, que la unción va a venir con la persona que venga. No, la iglesia tiene que producir una vasija preparada para la unción. Si no hay vasija preparada para la unción no va a servir de nada, va a cesar. Entonces en la casa de este hombre, de este soldado, había espacio, había lugar, habían preparado mesa para la unción de Dios. Entonces, vemos también que Pedro y Juan, a la hora de la oración, dice la Biblia, que iban al templo a orar y ahí se encontraron con un paralítico pidiendo y él les dijo que le dieran algo y Pedro y Juan le respondieron: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y dice la Biblia que aquel hombre saltó y empezó a caminar. La hora de la oración es las 3 de la tarde en la Biblia. Es conocida también como la hora del sacrificio. A esa hora fue que se sacrificó el cordero allá en Egipto. Siempre se sacrificaba el cordero de la Pascua. Jesús murió a esa hora. El velo del templo se rasgó a esa hora. Hay velos que se rasgan en esta hora en el nombre de Jesús. Hay velos que tienen que ser rasgados en familias, en ministerio, por medio de la oración. La lectura de hoy está en Marcos 14:32 y nos dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. La palabra Getsemaní significa prensa de los olivos o lugar donde las olivas son machacadas. Era como una hendidura. Usted va al monte de los olivos en Getsemaní y todavía esa prensa está ahí. Es como un hoyo en la tierra en donde echaban los olivos y hacían rodar una piedra enorme que las aplastaba, y al aplastarla salía el aceite. El primer aceite que salía de ahí le llamaban el aceite fresco.
Ese era el que se usaba para la unción. Luego hacían rodar la piedra unas cuantas veces más, pero ya el aceite no era el aceite fresco. Jesús en Getsemaní, por la opresión que sufrió allí, dice la Biblia, que sudó como grandes gotas de sangre. Al pie de ese monte de Getsemaní está lo que le llaman el monte Gólgota o el monte de la calavera, donde Cristo fue crucificado. Hay una antigua tradición que dice que Adán está sepultado, que los restos de Adán fueron sepultados en ese lugar. No hay base bíblica para eso. Pero hay una antigua tradición que dice que justo ahí fue donde sepultaron los restos de Adán. Y que cuando Cristo murió, la sangre de Cristo derramada, aleluya, expió el pecado de Adán, no solo el de Adán, sino el mío y el tuyo. Y se levantó un nuevo Adán. Oración y obediencia. Dice la Biblia, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse. ¿Cuáles dos cosas hizo Jesús en el momento de su aflicción? Oró, veló, perseveró en la oración. ¿Qué más hizo? Buscó algunos amigos, no todos, porque eran 12, pero él nada más tomó 3. Dice la Biblia, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Mucho se ha debatido si Jesús lo que estaba pidiendo era que no vaya a la cruz, o que si no fuera hecha la separación, que si su padre no lo abandonara en aquel momento. La mayoría coinciden en que no era ir a la cruz, porque él ya había dicho que lo que el Padre tenía para él con gusto lo tomaba cuando Pedro le sugirió huir de la cruz. Así que muchos dicen que él se refería a que su Padre no lo abandone en medio de la situación. Pero como él cargó con el peso del pecado, y como Dios es un Dios muy limpio de ojos, dice la Biblia que no puede estar en el mar, Dios abandonó a su propio Hijo para poder estar contigo y conmigo, para que su sangre nos cubra. Pero eso nos da una gran enseñanza de lo terrible que es el pecado y de cómo debemos velar y orar para no entrar en tentación, y de cómo la presencia de Dios tiene que apartarse de nosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ellos no se explicaban. Jesús le preguntaba, ¿pero qué les pasa? Yo lo dejé aquí orando y ellos no sabían. El diablo, el Señor nos reprenda, y su demonio en el mundo, es que se estaba peleando una batalla espiritual de grandes alturas, de grandes niveles. Y ellos, experimentados, habían visto, habían echado fuera demonios, habían sanado, habían libertado, habían caminado sobre las aguas. Y en ese momento de la oración cayeron derrotados. Y como no perseveraron, cuando vino el momento que apareció Judas con los soldados, todos huyeron. Hay una enseñanza muy grande ahí. Hay que estar de rodilla ante Dios para poder estar de pie ante los hombres, familia querida. Si usted no lo está haciendo, empieza a levantarse aunque sea 15 minutos más temprano, y después usted va a querer subirlo a media hora y después a 1 hora, para que hable con Dios, para que prepare su arca, para que se salve usted y su casa, como hizo Noé. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí,
El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, se acerca el que me entrega. Ahí venía Judas. Antes de Getsemaní habían tenido la Santa Comunión y Judas participó. Y antes de eso, dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos, que Satanás entró al corazón de Judas y él estaba buscando cómo vender a su maestro. Que el Señor te bendiga, te guarde en este día, nos ayude a acatar este mandamiento de orar, de velar y orar, de permanecer en la oración, de aprender a pelear batallas en el silencio de la noche. 3 veces al día. Jesús dijo, sin cesar, oren. Aún mientras tú trabajas, tú puedes estar intercediendo. Ora por los jóvenes. Ora para que la música sea usada para Cristo y no para pervertir. Ora por salvación del alma. Ora para que se levanten nuevas iglesias, nuevos pastores que amen y honren a Dios con todo corazón, nuevos evangelistas, nuevos misioneros. Ora por la expansión de la obra de Dios. Ora para que sean guardados los hombres y las mujeres de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.